En el podcast de hoy tengo una invitada muy especial, Anne Querán. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Sí, estoy súper feliz de tenerte conmigo en el programa. Hace mucho que estuve pensando en tenerte conmigo acá y estar hablando contigo un poco. Así que súper emocionada porque llegó el día. También llegó el día. Sí. Y quiero darte el espacio para que vos te presentes, para que nos cuentes un poco de quién sos, qué haces Ajá. y qué es lo que te apasiona en la vida. Sí, bueno, como ya mencionaste, yo soy Anne Querrán. Me encanta cantar desde muy chiquita, ya canto desde los 3 años por ahí. También enseño música. Ahora hace un año empecé a crear contenido en las redes. Y bueno, me encanta lo que es el arte en general y cómo Dios puede usarnos a través de eso. Y sí, eso es un poquitito de lo que hago. Buenísimo, me encanta. Y contanos un poquito de cómo vos le conociste a Jesús y cómo Él ha sido parte de tus procesos y tus decisiones. Bueno, yo tuve la bendición de crecer en una cuna cristiana. Mis padres desde muy chiquita ya me enseñaron acerca de la palabra y desde muy pequeña también algo que me es muy importante es que empecé a servir en la iglesia y yo creo que eso me ayudó muchísimo, en especial por todas las etapas que pasé, por todos los procesos. Claro, uno no es consciente a veces de los procesos que pasa una persona porque muchas veces esos procesos son en silencio y las personas capaz de afuera no ven tanto lo que uno pasa, pero sí, Dios definitivamente fue parte de cada proceso, de cada enseñanza y sí, Él estuvo conmigo desde, o sea, siempre, pero de muy temprana edad le conocí y después a los 16 años me bauticé. Y bueno, sigo también en la iglesia y agradeciéndole también por todo lo que hizo en mi vida a través de los dones que él me regaló. Wow. Me encanta como vos desde chiquitita ya tuviste un corazón sensible a Dios y cómo has buscado seguir su voluntad. ¿Vos sentís que estás viviendo hoy los sueños que tuviste de niña o es Sí. mucho más? ¿O cómo ves eso? Incluso siento que es mucho más. Yo siempre me limité bastante en soñar. Siempre escuchaba que decían, ay, tenés que soñar en grande, pero como que siempre quería humanizar mucho mis sueños, por así decirlo. Pero después, escuchando así testimonios de varias personas, me inspiraron a soñar en grande y realmente, claro que hay muchos sueños que yo ya pude cumplir, que desde chiquitita siempre quise, pero se agregaron muchos sueños más que yo no sabía que tenía, pero es tan hermoso porque mientras uno va creciendo, se van agregando varias cosas a tu vida. Wow, Y sí. yo siempre me limitaba, como ya había mencionado, y pensaba, ok, Dios me quiere usar solo en la música. Y yo pensé que eso iba a ser el resto de mi vida, pero después se agregó lo que es lo de la enseñanza, lo de estar en las redes, lo de la moda también, porque por más de que estuve en la música toda mi vida y sigo en eso, estoy estudiando diseño de moda también y siento que es algo súper lindo, a donde Dios también me llevó. Entonces, sí, realmente siempre Dios está sorprendiéndonos con Wow. todo. Ay, me encanta. Sí. Me encanta todo lo que vos haces y la forma como has llevado todos estos procesos y los cambios también que Dios te ha llevado a vivir. Ujú. Y cómo llevas tu fe contigo a estos lugares que vos te vas. Porque mira, el Señor te ha puesto en lugares de influencia Sí, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. totalmente. Yo Sí. creo que es una responsabilidad muy grande. Ujú. em, Y muchas veces no nos damos cuenta esa influencia que tenemos en las personas. Yo no era consciente de eso, pero es una gran responsabilidad que nos dio Dios Ujú. de ser esa luz, no solo en la iglesia, sino que a donde sea que vamos. No necesariamente uno tiene que estar solo en la iglesia y sirviendo ahí y solo eso cuenta, sino que justamente Sí. alrededor, en nuestro día a día, podemos ser esa luz que las personas necesitan, Sí. necesitan conocer el amor de Dios. Y siento que es tan lindo como Dios nos puede usar en tantas áreas, no solo
los pastores o los que están en la alabanza, sino que mucho más, incluso en la moda, en lo que son las redes. Realmente es tan amplio todo y es tan lindo que Dios no se limita. Así es. Él es un Dios de reino, Sí, no de espacios cerrados. Yo así creo que eso mismo. fue algo tan impactante para mí también, descubrir, porque Sí, creo que venimos más o menos de un mismo trasfondo de ujú, iglesia también, sí, una cierta forma de hacer iglesia, sí, pero entender que iglesia es mucho más que el domingo y los totalmente. eventos y los programas que están pasando Sí, dentro de la iglesia. Iglesia es, nosotros somos eso, somos el reflejo de Dios todos los días en todo lo que hacemos, así ¿verdad? mismo, sí. Sí, y eso es impactante. O Ujú, sea, fue para mí también totalmente. muy impactante descubrir. Me dio Sí, tanta libertad. No sé cómo vos lo vivís, pero parece lo que me dio totalmente. alas eso, Es que, entenderlo. en serio, yo cuando, claro, había dicho que siempre hice lo de la música y yo pensaba luego seguir con eso, pero después, por diferentes situaciones, me tocó capaz de renunciar un poquitito a ese sueño de Ujú, estudiar música ujú. a estudiar moda y al comienzo yo no entendía el propósito detrás, porque claro, Dios nos guía, pero no nos revela todo lo que hay en ese camino. Exactamente, sí. Entonces, como que yo de a poco voy descubriendo a dónde Dios me va llevando y Mm, confiando y dejando todo en sus manos. ujú, Entonces, cuando yo empecé a estudiar moda, yo me pregunté, ok, ¿cómo Dios me quiere usar en la ujú, moda? ¿Será que Dios me está guiando acá? O si es, no sé, como que yo tenía esa duda de que será que Dios me puede usar en eso, porque yo pensé que solo era en lo de la música. Entonces ahí en el camino me fui dando cuenta realmente cómo ambas cosas, ambos sueños que yo tenía, como que se juntaban tan bien y mm. que Dios estaba en ambos, que Dios está en ambos, en cada proceso y es tan lindo poder ser esa luz también que las personas necesitan y poder hablar también diferentes idiomas para llegar a las Sí, personas. sí, oh, qué genial. Creo que algo que vos dijiste es muy, muy importante. Dijiste algo como que cuando vos embarcaste en este proceso, Ujú. empezaste un proceso porque las puertas se abrieron, pero Sí. dijiste algo como que no, no, es que veo el final Ujú. de todo, o estoy en un Siempre. proceso, ¿verdad? Pero y Sí, yo creo que eso es muy clave para todas las temporadas de nuestras vidas, entender totalmente. que lo único que tenemos que hacer es hacer el próximo paso de Sí. fe, ¿verdad? Sí, y Teniéndole en eso cuenta. es difícil ir un Sí, camino y estar con esa incertidumbre de qué va a pasar. sí. Pero el versículo que a mí me acompañó por tantos años, que me dio esa seguridad y esa paz, está en Salmos 28:7, que dice: El Señor es mi poderoso protector, Mm, en Él confié plenamente, cantaré y daré gracias al Señor. Ese es bien, un versículo que me acompañó tantos años sí. y me da tanta paz saber que Él ya tiene todo, todo ese camino Amén. preparado para mí, por más de que yo a veces no pueda ver lo que hay detrás, o si de repente, claro, en los procesos muchas veces uno tiene que tomar decisiones que a veces cuestan, Sí. muchas veces nos toca soltar algunas Ujú. cosas, pero es para que Dios nos dé algo mejor. Y Sí, al comienzo no vamos a entender el por qué, muchas veces no vamos a saber el por qué Dios hace algunas cosas, pero después, al pasar de los años, uno se da cuenta también, bueno, yo ahora entiendo por qué sí. Dios me mandó de repente a estudiar moda, Ujú. porque hace 3 años inicié con eso y ahora puedo estar así, puedo decir firmemente de que, ok, yo sé por qué Dios me envió Mm, ahí y estoy tan feliz de saber que Él tiene un propósito a través de eso también. amén, qué lindo. No sé, creo que lanzaste hace poco una canción. Sí. Sí, ¿quieres hablarnos un poco de eso? Sí, Sí, bueno, es mi primera canción. Realmente sí. estoy demasiado feliz, con Ujú. muchas emociones, Sí. porque ese también fue un sueño que yo Ujú. tenía. Como siempre estuve en la música, yo creo que cada músico sueña con tener Sí, también su propia sí. música. Siempre canté covers, en la iglesia también canté canciones de otras personas y claro que son canciones que a mí me tocan Ujú. demasiado,
pero se dio la oportunidad de lanzar mi primera canción. Estuve muchísimos meses detrás de eso. Y bueno, es una canción que habla del amor, Ujú, del amor que hay entre pareja, ujú, que le escribí a mi pareja y habla mucho lo que es ese amor verdadero ujú. de estar en los buenos momentos y en los malos momentos. Eso para mí fue tan importante y yo sentí demasiado que Dios quería que esa canción, o sea, que en esa canción yo pueda hablar de eso, por más de que algunas personas digan, ah, no es una canción cristiana directamente, siento que el amor también fue creado por Así Dios es. y es tan lindo poder tener relaciones sanas y Sí, también en lo que es el noviazgo, porque eso sí, Dios también creó así es. y como que sentí esa necesidad de mostrar al mundo también de cómo es un amor. Claro Ujú, que no voy a decir que mi relación es perfecta y ujú. eso porque obviamente cada persona pasa por diferentes Claro, situaciones y sí, siempre hay algo, ¿verdad? sí. Pero fue tan lindo poder lanzar esa canción que habla justamente de eso y también de Mm, una relación a distancia, de que para el amor no hay límites, para el ujú. amor no hay kilómetros de Sí, distancia que tengo. sí. Y es hermoso, fue un proceso muy, muy valioso en mi vida, Mm, porque por mucho tiempo luché con ese sentimiento de no sentirme suficiente como para lanzar mi propia canción. mm, Desde muy chiquita escribo canciones, pero nunca me sentí lo suficientemente buena como para mm, lanzar mi canción. Siempre tenía ese pensamiento de, ah, no, pero las otras personas mm, tienen luego ese don de escribir canciones, son luego súper pro y yo como que me sentía muy, o sea, me rebajaba mm, bastante en eso y fue un proceso que tuve que trabajar yo sí. misma de decir, bueno, yo quiero lanzar algo y las canciones son justamente de hablar de algo que uno está pasando. Ujú, Y yo dije, bueno, voy a animarme a lanzar una canción. En realidad al comienzo no estaba muy segura, pero Dios en ese momento me envió a una amiga que es Jánica ujú, y realmente estoy súper agradecida por esa amistad, mm, porque ella me inspiró y y era la persona que necesitaba a mi lado ahí, esa wow. amistad. Sí. Y yo me acuerdo, así que ella me dijo, mira, lanza tu canción, tenés muy buenas canciones Mm, y necesitan escuchar eso sí, también. Y ella me sí. dio ese valor también Wow. de poder hacer ese Sí. proceso y después creo que fueron 5 meses de producción que tuve y en ese momento obviamente me volvieron otra vez esos sentimientos de ¿será que lanzo la canción? ¿Será que es lo suficientemente buena? Pero lo que a mí me dio esa seguridad, obviamente sentía mucha paz en realidad con Ujú, esa canción, pero cuando le mostré a mi novio la canción, él no sabía que estaba ujú, grabando esa, pero le mostré y es una canción muy, muy íntima en ujú. realidad, como que es Sí, así un pedazo de mi corazón. sí. Y yo le mostré y lo que me dio tanta paz también fue que él dijo, el mundo necesita escuchar esa canción. Wow. Y para mí fue tan hermoso escuchar que él mismo diga eso, porque por más de que tenemos una relación em, así pública, intentamos mantener algunas cosas Sí, en privado también. sí, Yo creo que lo que uno ve en las redes no es ni la mitad por ahí de las cosas no, de lo que es la vida de así uno. es, así es. Entonces, eso también es muy importante, cuidar también las redes. Es una Sí, herramienta súper valiosa que sí, podemos usar, pero como que hay que tomar con sí, pinzas así también, es. porque las redes te pueden ayudar, como Sí, también pueden ser como que una destrucción a así veces mismo es. para algunos. Sí. Entonces, bueno, se dio de que pude lanzar esta canción y fue tan lindo porque pude conectar con tantas personas que también pasaban por lo mismo que yo. Wow. Y para mí realmente no se trata de cuántas personas escucharon, sino que si esa canción pudo tocar Sí, a alguien, a sí, una relación o de repente
que pueda ser una motivación también para Sí. otras personas para creer Buscar lo que el amor sano. existe. Exacto. Y buscar y esperar lo sano. Totalmente. Porque a veces las personas también no tienen referencia Sí, de lo que de lo que es algo sano. Entonces es tan importante tener personas que den un ejemplo. sí, así es. Esto es sano, Ujú, esto no es sano, sí, y dar esas diferencias. Así que te totalmente. felicito muchísimo Gracias. por tu canción y mucho más allá de la canción, de haber tenido el coraje Sí. y de no permitir. Es interesante cuando le estabas hablando de, Ujú, lo llamamos el síndrome del impostor, ¿verdad? ajá, Ese es el síndrome de decir, no, pero yo no sé si soy tan buena, sí, no sé si alguien va a escuchar, yo qué diferencia hago en un mundo de ruido, con esto, con aquello. totalmente. Es el síndrome imposter syndrome, se Sí, dice en inglés, y generalmente tenemos eso en esas áreas justamente donde tenemos un llamado, sí, porque el así enemigo nos es. quiere callar. Así que Ujú, te felicito porque you push through, como se dice en inglés. sí, Vos hiciste ese empuje, no permitiste que eso te pare, y hoy tenés la canción. ¿Cómo se llama para que se se llama pueda Para buscar? amarte, mi Para canción. amarte, de Sí, Anneke Ran. así es. Sí, qué genial. Estoy súper emocionada por tenerte acá y bueno, que nos compartas todo esto de tu historia. Y quería preguntarte si vos tenés palabras para mujeres jóvenes Ujú, que quieren hacer una diferencia en el sí. mundo, de qué es importante tener en cuenta cuando piensan en dejar una marca en este mundo. Totalmente. Yo creo que algo que siento súper profundo es muchas veces entre mujeres hay bastante comparación, Ujú. yo creo. Y eso quiero decir justamente de que no se trata de comparar nuestros propósitos, Mm, porque Dios capaz a vos te haya dado un propósito diferente al mío, mm, pero eso no significa que tu propósito mm. tiene mucho más valor que el mío. Yo creo Exactamente. que eso es muy Ujú. importante saber que Wow. cada uno fue llamado a algo, Sí. que sí o sí Dios tiene un propósito para tu vida. Capaz no lo hayas encontrado todavía, pero estoy segura que Dios te va a revelar eso. Mm, Y si todavía no te reveló eso, te invito a que puedas tomarte ese tiempo de preguntar, ok, ¿cuál es el propósito para mi vida? Porque por algo estamos acá en esta tierra para poder contar del amor de Dios, de esa gracia que nosotros recibimos por más de que no lo merecemos. Y es tan lindo, como ya había mencionado, que son tantas áreas mm, que Dios puede usar. Capaz uno piense así, ay, pero ¿cómo Dios me va a usar si de repente estoy en otra área que no es de la iglesia? Y justamente eso es lo que quiero decir, que Dios te puede usar en todas esas así áreas, es. que es una gran Mm, responsabilidad llevar ese nombre a todas sí. partes. Y muchas veces no es ni siquiera necesario decir tantas palabras. Eso yo me di cuenta que con el simple hecho de esa presencia, de tenerle a Dios en nuestras vidas, las personas se dan cuenta que tenemos algo diferente. Y eso fue tan lindo en mi caso también, pasar de estar en un ambiente de trabajar en la iglesia, estar en la alabanza, a pasar al mundo de la moda. Mm, Ahí yo me di cuenta, ok, ¿cómo puedo ser diferente? Pero realmente no tenía que pensar mucho porque le tenía a Dios en mi vida y las mm, personas ya se daban cuenta de eso, de que le tenía, que tenía algo diferente. mm, Capaz no sepan todavía en el momento qué es, ¿verdad? Pero es tan lindo poder acercarse a las personas mostrando ese amor mm. y después hablando de su palabra, ¿verdad? Sí. Entonces, eso animo a que no se comparen y a que sueñen en grande también, que no se Mm, limiten, que no humanicen los sueños, sino que le entreguen a Dios eso. Y yo creo que Dios nos dio sueños por algo para que se cumplan, y si no se cumplen, bueno, no fue su voluntad y Él tiene algo incluso mayor que tu sí. sueño. Entonces, eso es lo que a Wow. mí me gustaría darles. Me encanta, qué hermoso. Sabes, me hace pensar en este versículo que ha sido uno, vos mencionaste hace rato un versículo que te Sí, acompañó toda tu vida. Es como uno de tus pilares a lo mejor, ¿verdad? Lo totalmente. decimos, pero yo también tengo uno, y lo desde mi adolescencia tengo ese versículo presente, que es de Jeremías 29:11, que dice, yo sé los planes que Sí. tengo para tu vida, planes de bien y no de mal, con el fin de darte un futuro y una esperanza. Ujú.
Y yo me he aferrado también a ese versículo, a esa promesa una y otra vez. Es Sí, como que nunca termina la totalmente. necesidad de aferrarnos a las promesas de Dios, ¿verdad? Porque em, como dijo un pastor una vez, la vida se vuelve muy llena de temores cuando nos olvidamos a quién pertenecemos. Totalmente. Ahí la vida se vuelve una vida temerosa, lleno de miedos cuando nos olvidamos a quién Sí. pertenecemos. Entonces, volver siempre a la fuente, ¿verdad? Ujú. Nosotros pertenecemos a un buen Padre, Sí. pertenecemos a un Dios que tiene buenos planes para nosotros, pertenecemos a un Dios que está con nosotros en todo momento y no nos va a dejar, no Sí. nos va a abandonar hasta cumplir su propósito. Ujú. Y yo creo que eso debería de animarnos en este día Totalmente. a seguir avanzando. Y yo te doy gracias a vos también por ser osada con tu vida, de no dejar que tus temores o tus inseguridades, Ujú. como todos tenemos, pero no Sí, estás permitiendo que esas cosas te atajen. Así totalmente. que muchísimas gracias por demostrarnos osadía. Este mundo necesita mujeres jóvenes Sí. que se ponen en la brecha, Ujú. eligen levantar su voz a favor de lo bueno, a favor de lo agradable, a favor de lo que el reino de Dios representa y vos lo estás haciendo. Así que muchísimas gracias por estar hoy Gracias. con nosotros. Qué hermoso momento, en serio, me encanta esta charla que tuvimos entre mujeres y espero que alguien, o sea, esto pueda tocarle a alguien y sí, Sí, muchísimas gracias por la invitación. sí, gracias por estar.